El caso es que el PP, de denunciar el caos, ha pasado al silencio. Buscó en la inteligencia artificial y le envió a la ministra lo que encontró. Las ratas son excelentes nadadoras. Atención, porque lo que ha pasado en Canarias este fin de semana es para no creérselo. El presidente Fernando Clavijo ha quedado en evidencia ante el mundo entero. Mientras España coordinaba un operativo de éxito con 23 países para gestionar el brote de antivirus en el crucero Ondius, Clavijo intentaba bloquearlo todo con argumentos sacados de una inteligencia artificial. Sí, han oído bien. El presidente canario mandó capturas de pantalla sobre la capacidad de nadar de las ratas para intentar vetar al barco. Un ejercicio de ignorancia que ha dejado al gobierno de Canarias fuera de la foto del alivio internacional. Hoy en Contrapunto Nacional te contamos cómo se derrotó al miedo y a la desinformación. Suscríbete ahora y no te pierdas la verdad sobre el infanta Isabel del siglo XXI. Clavijo no estuvo en la foto de equipo de la larga noche con el director de la OMI. Tampoco estuvo en la foto de equipo del alivio por la mañana. Me gustaría dejar aparte el ruido porque hoy ha habido un operativo aquí que es un operativo sin precedentes, con 23 países, en el que hemos tenido muchas dificultades, en este caso por parte del presidente de Canarias para realizarlo, pero más allá de las dificultades que nos hayan podido poner, lo que tenemos que hablar hoy es del éxito en Canarias, y menos cuando supo que se quedaba hasta hoy. Le ha dado las instrucciones de que no se autorice el fondeo del buque. Si lo quiere imponer el Estado, que lo imponga el Estado. Con el barco casi asomando, Clavijo, que siempre temió a los malditos roedores, buscó en la inteligencia artificial y le envió a la ministra lo que encontró. Las ratas son excelentes nadadoras, textual. La ministra le envió el informe Roedore, también textual, con una sola certeza: los ratones colilargos de los Andes no son roedores que tengan especiales capacidades natatorias. Es verdaderamente impresionante la ignorancia sin ningún tipo de reparo. Marina Mercante anuló el veto de Clavijo. Él aumentaba la fauna. El riesgo de contagio superior, desde los propios roedores hasta mosquitos. Escribe Óscar Puente que pocos días se ha mordido tanto la lengua, y le responde la canaria Ana Oramas, orgullosa del presidente Clavijo. Sánchez no nombró a nadie. ¿Para qué sirve la política? No sirve para desinformar, tampoco sirve para alarmar. El caso es que el PP, de denunciar el caos, ha pasado al silencio. Todos los presidentes me lo han agradecido, no he podido contactar con la presidenta Ayuso, no sé si está volando. Ayuso al rebote, que sí han contactado, que el comodín Ayuso no está para taparle crisis al gobierno. Torres insiste, no le contesta los mensajes. Que estará contento es Vox. Nosotros queremos que los españoles estén en primer lugar. serán los españoles los primeros que serán evacuados. Y solo cuando esté el último, el gobierno hará su balance. Señor Padilla, ¿cómo ha sido la relación con el gobierno canario en este fin de semana crucial de desembarco del Ondius? Bueno, pues la relación hasta el sábado por la noche había sido con nuestros disensos, etcétera, etcétera, pero sobre todo, digamos, a nivel técnico y a nivel político, pero un poco inferior. Por ejemplo, yo tenía contacto directo con el portavoz del gobierno canario, y de hecho el portavoz del gobierno canario era la persona individualmente designada para estar en el puesto de mando que coordino aquí a pie de operación. Había sido razonablemente buena, con reuniones todos los días a las 9 y a las 7. De hecho, el día que me desplacé aquí a Tenerife conjuntamente con la Secretaria General de Protección Civil, tuvimos 2 reuniones, y además de esas 2 reuniones hicimos una visita conjunta a todo el operativo en el puerto, el traslado hasta el aeropuerto, y también en el aeropuerto varias llamadas a lo largo del día, y digamos que era razonable, más allá del ruido que luego existía principalmente a niveles más altos en el espectro político. Dicho esto, pues bueno, una vez tomaron la decisión de que de manera muy evidente iban a intentar boicotear este operativo, nosotros seguíamos abiertos a que en el día de ayer participaran al nivel en el que habían designado, que era el portavoz del gobierno dentro del operativo, pero decidieron no aparecer a ese respecto. La reticencia del presidente Clavijo a que el Ondius fondease, una reticencia hasta el último minuto prácticamente. Bueno, hay que recordar que la petición de que fondease y no atracase fue del presidente Clavijo, cosa que nosotros estábamos de acuerdo, porque justo además había sido Cabo Verde también que había fondeado, sabiendo que el fondeo, una de las cosas que hacía era complicar el operativo y alargarlo, porque supone no el desembarque directo a muelles, sino el tener que utilizar unas lanchas entre medias, que he de decir que gracias a la profesionalidad de todos los trabajadores que están participando en este operativo está yendo de manera perfecta, pero sí que añadía una complicación. Dicho
Dicho esto, posteriormente el presidente Clavijo decidió que no quería ni siquiera que fondease, adució unas justificaciones que creo que a todos nos pueden parecer, al menos desde el punto de vista técnico, de salud pública y científico, cuanto menos sorprendentes. Y bueno, a este respecto entiendo que en algún momento se manifestará más allá e intentará explicar si había algo de racionalidad detrás de ese comportamiento o simplemente era una ocurrencia. Cuando se refiere a cuando menos sorprendentes, ¿a qué se refiere, secretario? Bueno, yo creo que mandarle una captura de pantalla de una pregunta hecha a una inteligencia artificial de Google preguntando que si las ratas son buenas nadadoras, creo que desde luego es una ocurrencia. A ese respecto, como nosotros también tenemos que gestionar las ocurrencias, pedimos un informe al Centro de Control de Alertas de Emergencias Sanitarias acerca de la capacidad de que pudiera haber roedores infectados de antivirus en el barco y pudieran saltar al agua, hacer el trayecto de unos 300 metros hasta el muelle y desde ahí subir por el muelle para colonizar la isla, y el informe era bastante tajante a ese respecto, creo que ha sido hecho público, todo el mundo lo puede leer, y desde el punto de vista científico-técnico era visto como una posibilidad remota, que era el término utilizado por el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias. Bueno, estaba relatando, Pablo, cierta tensión, ¿no?, el secretario con el gobierno de Canarias, precisamente en un fin de semana clave para desembarcar el Ondius. Sin lugar a dudas. A ver, lo primero que creo que hay que destacar es que esta operación es muy compleja porque implica coordinación. Primero, horizontal, es decir, entre distintos departamentos del gobierno, no dirigidos necesariamente por el mismo partido, sanidad, interior, exteriores, ¿vale? Que esto también es importante. Coordinación entre niveles de gobierno, porque al final también en protección civil, por ejemplo, las autonomías tienen un papel. Y coordinación internacional. Ha habido más de 20 países implicados en todo este proceso y también la propia OMS. Yo creo que desde la perspectiva del desarrollo de la operación, sin lugar a dudas, ha ido bien. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? La típica tensión entre gobiernos en términos de lo que daba a entender Canarias era una pobre comunicación por parte del Ejecutivo con ellos. Hubo un elemento para mí llamativo en todo este proceso, que es que Canarias nunca terminó de aterrizar en qué consistía esa mala comunicación. Porque hay que distinguir la diferencia entre comunicación y certidumbre. En una crisis nunca puedes dar una certeza total de lo que va a ocurrir. Hay un margen de incertidumbre. Pero cuando el propio presidente se le preguntaba cuáles son los aspectos que no han comentado con ustedes, nunca los aterrizaba. Entonces yo creo que a medida se fueron desarrollando los acontecimientos, hubo un punto de intersección en el que el gobierno le brindó, digámoslo así, un puente de plata al gobierno de Canarias, que es lo del fondeo. Claramente le dicen, bueno, pensamos que atracar es igualmente seguro, tú prefieres que fondee el barco. Vale, va a hacer más complicada la operación, pero tú puedes ponerte el tanto político de decir, he logrado impedir que este barco tome tierra y por lo tanto me agarro a este hecho. No entiendo muy bien por qué el presidente Clavijo ha insistido hasta el último minuto en desaprovechar ese balón de oxígeno que estaba recibiendo. Podría haber vendido claramente a sus electores en Canarias, he conseguido algo del gobierno, he garantizado mejor vuestra seguridad, todos contentos. Podría ser una posición en la que todo el mundo estuviera satisfecho. Y yo creo que aquí las críticas, cuando se hagan, se tienen que aterrizar en las alternativas concretas. Oiga, no estoy de acuerdo con esto que se ha hecho, ¿vale? ¿Qué alternativa proponía usted? ¿Qué alternativa proponía? ¿El que dejáramos que el barco continuara su camino hasta Países Bajos cuando la OMS decía que podía haber más riesgo de infección? ¿El que fuera un país que no tenía la infraestructura para poder desarrollarse? Es decir, a mí lo que me ha faltado es concreción en términos del operativo que hubiera propuesto Clavijo, que no se ha llevado a cabo. Yo creo que desgraciadamente él solo se ha metido en un callejón sin salida y yo tengo la percepción de que no le ha salido bien la operación. Esto es la radio y les cuento una historia que es muy corta. El barco había partido de Barcelona y fondeó en Coruña un 26 de septiembre. Cargó 90 sacas de correo, 50 bueyes vivos y 70 toneladas de vino. Y a 850 pasajeros que iban para América. Era la última escala en la península. En Coruña embarcó Rosalía Abreu, una multimillonaria cubana que además de tropecientas maletas portaba una colección de chimpancés para su finca de La Habana, porque esta señora fue pionera en la cría de chimpancés en cautiverio, en cautividad. A los monos no consta que los examinara el veterinario antes de ser embarcados, pero a los emigrantes sí los examinó un médico. Tuvieron que pasar revisión porque la gripe estaba causando estragos. 1918. 160 de los emigrantes fueron rechazados porque tenían síntomas, por eso no pudieron embarcar. El siguiente destino de este barco, que se llamaba Infanta Isabel, era Las Palmas. Y el viaje iba bien hasta que empezó a ir muy mal. El virus había subido a bordo y la enfermedad se extendía entre el pasaje. Llegando a Gran Canaria, habían muerto ya 24 personas. En el barco ondeaba la bandera negra y amarilla en señal de contagio,
y las autoridades denegaron el permiso para fondear en el principal de sus puertos, en Las Palmas, y enviaron el barco a Gando, a la última punta de la isla. Y habilitaron malamente el lazareto que se había levantado allí 25 años antes. Se había levantado como centro de internamiento para enfermos en cuarentena, pero estaba medio abandonado, digamos que era el Zendal de la época. Fueron enviados hasta el lazareto de Gando practicantes, cocineros, un cura, 16 guardias civiles y unas monjas de la caridad. Y se fue desembarcando a los contagiados, hasta 200 de ellos. Y se los metió allí, en condiciones muy precarias, sin apenas información, con la infantería de marina desplegada para sofocar la rebelión a bordo de la infanta Isabel, de donde intentaban lanzarse al mar pasajeros angustiados porque la infección no remitía, y con las poblaciones más próximas al lazareto levantadas en armas porque se sentían maltratadas por el gobierno de la nación, exponiéndolas al virus como si fueran ciudadanos de tercera. La historia de este barco, de la infanta Isabel, de hace 100 años y pico, la han recordado estos días varios periódicos, también o sobre todo en Canarias. La historia del barco y la historia del lazareto de Gando, que más tarde fue utilizado como campo de concentración franquista. Ayer del lazareto se acordaba una vecina de Tenerife en conversación con el Corriere della Sera, porque sabe que hay gran despliegue de medios de todos los países en Tenerife estos días, y esta vecina recordaba el lazareto como prueba de que Canarias, decía ella, siempre es el contenedor de Europa, a donde se envía lo que nadie quiere, sean leprosos o sean pasajeros de un crucero con antivirus. Fíjate la comparación. El malestar de una parte de la población canaria ha tenido algún eco, alguno, no mucho, en los diarios y en las televisiones extranjeras. Pero muy por encima de eso, lo que han destacado ayer y hoy en los medios internacionales es que la operación desembarco del pasaje del Ondius se ha realizado o se está realizando con orden, con eficacia y con sosiego. Como si en efecto España estuviera sobradamente preparada para asumir una crisis sanitaria como esta y compaginar las dos tareas que ha habido que hacer compatibles, que son acoger a los viajeros en riesgo y encapsular el virus, por si acaso sigue ahí el virus, para que este brote no se extienda. 2026, digamos que ha sido el anverso de 1918. O sea, el infanta Isabel, pero justo al revés. Sin psicosis, sin epidemia, sin pasajeros tirándose al mar y sin lazareto. Según fueron estando listos los aviones para repatriar, se fue trasladando a los nacionales de cada país en orden y con concierto, con la Organización Mundial de la Salud supervisando y con periodistas de medio mundo comprobando que todas las reglas de seguridad sanitaria se iban cumpliendo. Hoy terminará el desembarco, con los australianos, que serán los últimos, the Australians. The Australians, I think 6 p.m. Tomorrow 6 p.m. Tomorrow 6 p.m. We hope. Yes, no, it's going to arrive tomorrow in the morning, and we expect that tomorrow at 6 p.m. We'll leave the flight. La ministra de Sanidad, Mónica García, explicando en inglés a un periodista australiano que le estaba preguntando anoche si están todos bien los pasajeros australianos, si alguno de ellos tiene síntomas o symptoms. Bueno, pues los australianos y los últimos de Filipinas, que también los de Filipinas tienen que terminar de ser repatriados. En cuanto el Ondius pueda repostar y termine el desembarco, pues seguirá viaje hacia Holanda y podrá despedirse aliviado el gobierno de Canarias, que convirtió el malestar comprensible de las primeras horas por la falta de información y porque no se habían coordinado con él, el malestar comprensible de las primeras horas, en un ejercicio de recelo y de contagiar miedo a la población bastante menos comprensible. La idea de que el barco lo más lejos posible, las personas lo más lejos posible, que no pisen el puerto, que ni siquiera se fonde el buque, no vaya a ser que los ratones contagiados salten del barco y lleguen a tierra. Salvo catástrofe en lo que queda de día, la del Ondius va a ser una página muy menor en la historia de Canarias, que hoy además puede explicarle al mundo que incluso prestando ayuda a un barco con antivirus, es capaz Canarias de asegurar la salud de quienes residen o quienes hacen turismo en las islas.
y que el Papa es la mejor prueba de que viajar a Canarias es seguro. Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas. Y además el Papa no viene en crucero, lo cual facilita mucho las cosas. Bueno, agradecía el Papa al pueblo canario, nadie le ha preguntado, esa es la verdad, si acogen o no acogen, y si del gobierno canario hubiera dependido, seguramente no habría habido acogida, que tampoco es una acogida, es un desembarque usted aquí, que lo subimos a un avión y nos lo llevamos para Madrid o para París o para donde haga falta. Bueno, cuando una crisis se resuelve bien, y esta parece que se va a resolver bien, pues no pasa nada por decirlo e incluso por celebrarlo. Nadie se ha caído al agua, ningún maldito roedor se ha ido nadando hasta la costa. Oye, hemos salido en toda la prensa internacional para bien. Oye, incluso a la oposición conservadora de nuestro país le habrá parecido bien que desembarcaran los españoles primero, en una suerte de prioridad nacional sanitaria que habrá reconfortado a quienes están pactando gobiernos inspirándose en la famosa prioridad nacional. Los españoles primero, en versión Zodiac.